Así como también sabéis que de modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Amén. Vamos a compartir tres cosas importantes, hermanos. Dentro del caminar cristiano, debido a nuestra naturaleza, ¿verdad?, tendemos a desanimarnos. Bueno, de hecho el desánimo es como algo que es parte quizás de la vida del ser humano. Ahora, como creyentes no estamos tampoco exentos a desanimarnos en algún momento, no solamente de lo que tiene que ver con la vida cristiana, el contexto, sino que de manera general, a veces hay ciertas cosas que nos pueden desanimar. Incluso en el contexto también espiritual, en algún momento podemos sentirnos desanimados. El apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos en Tesalónica, oiga lo que dice en el verso 11. Así como también sabéis que de modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Pablo está mostrando su lado sensible. Pablo estaba consciente que en algún momento los hermanos podían desanimarse, podían perder el ánimo. O sea, recuerde cuál era el contexto. Aunque esta era una iglesia muy activa, que trabajaba, que trataba de hacer las cosas bien, en algún momento Pablo también se dio cuenta de que necesitaban ser animados. Yo no sé cuántas veces a ustedes en algún momento les ha pasado de que hay ciertas situaciones, ¿verdad?, que como que nos desaniman, tanto en la vida diaria, cotidiana, incluso a veces hasta en la vida espiritual. Por eso, la importancia, oiga bien, del cuidado. Pablo está diciendo que como un padre los animó. De hecho, una de las funciones que nosotros como, los que somos padres sabemos, ¿verdad?, que una de las cosas que normalmente hacemos es animar a nuestros hijos. De hecho, por la misma experiencia que uno lleva adelante, el conocimiento de situaciones de la vida, el conocimiento de ciertos contextos, muchas veces nosotros vemos a nuestros hijos, ¿verdad?, que vienen atrás de nosotros, ¿verdad?, abriéndose su camino, y lo que hacemos es animarlos, porque más de alguna vez se desaniman. No, hombre, es que mira, papá, hice tal cosa que no me salió, y ya uno viene y les dice, no, pero mira, puedes hacerlo así, probate, puedes salir. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Animarlos, que en ningún momento ellos se vayan a quedar o se vayan en algún momento a acomodar, ¿verdad?, que no lo pudieron hacer, o se vayan a sentir fracasados, porque ninguno de nosotros quiere ver a su hijo en condiciones como esa. Por eso es que Pablo pone el ejemplo del padre y los hijos. Ahora, nosotros, hermanos, en el caminar cristiano, debemos aprender a animarnos unos a otros. Porque en algún momento, como decíamos, hay situaciones en el contexto cotidiano que nos pueden desanimar. Hay situaciones en el contexto espiritual o de la iglesia que nos pueden desanimar. En algún momento, de repente, algún negocio, alguna situación en el trabajo o dentro de la familia no salió como esperábamos, y eso puede desanimarnos. O de repente estamos pidiéndole al Señor algo y sentimos que la respuesta no llega, y puede desanimarnos también. Somos humanos, ¿verdad? Y es aquí donde Pablo hace mención a la importancia de animarnos. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11, por lo cual dice, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. O sea, el animarse
es importante. Mire, hermano, no se preocupe, vamos a seguir orando, vamos a seguir confiando en que el Señor les va a dar la respuesta. Anoche unos hermanos me compartían una noticia, ¿verdad?, de algo que les había sucedido, bueno, ¿verdad?, para ellos, en el contexto de su familia, y yo les decía, mire cómo es el Señor, porque este es el resultado de las oraciones, ¿verdad? Eso yo les decía. Y en algún momento yo he sido testigo, ¿verdad?, que la hermana pone la petición, pero en su corazón se siente la necesidad. Entonces hay que animar a los hermanos. Y cuando la respuesta viene, qué mejor momento para reconfirmar y terminar de animar a la gente. Ya ve cómo el Señor responde. Sigamos confiando, sigamos creyendo, sigamos pidiendo. Porque, hermanos, no hay nada quizás mejor o más satisfactorio en algún momento en nuestra vida que sentir que alguien nos diga, mire, no se preocupe, el Señor le va a responder, yo estoy orando por usted, hermano, anímese, mire que las promesas del Señor son fieles, no se preocupe, o mire, ya va a salir de esta situación. Mire, fíjese que yo conocí un caso de alguien que estaba en situación similar y el Señor lo sacó y el Señor le respondió. O sea, no hay nada más gratificante que sentir que nos están animando. Correcto, correcto, el testimonio que la hermana dio en la reunión de mujeres en la tarde. Exacto, y ella dijo, hermana, son esas oraciones las que nos han sacado adelante. Mire, cómo incluso a veces no necesitamos, a veces ni hablar, pero la gente puede sentir que estamos orando por ellos. Pero de repente imagínese que usted tiene una situación, ¿verdad? Y viene y se la comparte al hermano y el hermano en lugar de animarlo lo termina de hundir, ¿verdad? Ay, hermano, fíjese que me está pasando tal cosa. Ah, pues quizás le va a pasar esto también, ¿verdad? Ah, pues prepárese que le viene. No, ¿verdad? O mire, usted quizás, pues no, usted a saber en qué condición de pecado está, ¿verdad? Que el castigo del Señor es, a veces nosotros, en lugar de animar a la gente, la frenamos, o la desanimamos, o la terminamos de hundir. No, hermanos, fíjense que todos necesitamos ser animados. Yo recuerdo que en la empresa donde durante muchos años trabajé, dentro de los talleres que nos daban, ¿verdad?, en el área gerencial, en el área administrativa, yo recuerdo que siempre nos animaban como jefes de unidad a animar a nuestros colaboradores. Y decían a veces los moderadores o los que estaban dando las conferencias, decían, mire, si con solo que usted llegue y le toque la espaldita a su colaborador y le diga, a su colaborador y le diga, mira, qué bien lo estás haciendo, ya lo está animando, ¿verdad? Ya lo está animando. Y si de repente lo ve algo decaído, vaya y pregúntele, mira, ¿y qué te pasa? No, hombre, mira, ya vamos a solventar la situación, hombre, mira, hay que animar a las personas. Y estoy hablando del ámbito secular. Ahora imagínense nosotros en el ámbito espiritual. ¿Cómo no debemos animarnos unos a otros? Si de hecho uno de los pilares importantes de la iglesia en sus inicios, allá en Hechos capítulo 2, si vamos a revisar el capítulo 2 de Hechos, dice que perseveraban unánimes en la oración. La oración. No, hermanos, si es que la oración es fundamental. El hecho de saber que hay, como dijo hermana Morelia ayer, ¿verdad?,
hay una iglesia orando por uno. Hermanos, y las oraciones siempre tienen respuesta. O sea, creo que nosotros hemos aprendido que el poder de Dios se manifiesta cuando hay una iglesia que está orando. O sea, el poder de Dios se manifiesta a veces de forma que ni lo esperamos en nuestras vidas. Cuando hay una iglesia que está orando. Entonces, eso de que perseveraban unánimes en la oración, da ánimo. Yo les preguntaría, por ejemplo, acá, ¿cuántos de los que estamos acá no tenemos por lo menos alguna situación complicada por la que estemos pasando? A que sea una, sea de familia, sea de salud, sea de lo que sea, por lo menos hay una, sí o no. Pero qué bueno, bueno, los que tienen 2, los que tenemos 3, 4, los que tenemos el combo, ¿verdad?, de salud. Pero qué bueno que nos animemos. Si es situación de salud, mire, hermano, sigamos orando, pidámosle al Señor que tenga misericordia. Si el Señor, si es la voluntad de Él, lo va a sanar, lo va a sacar adelante, ¿verdad? Pero si en lugar de decirle eso, ay, hermano, mire, lo que usted tiene, ahí se acaba de morir una señora a la vuelta de mi casa por lo que usted tiene. Ya lo maté, ¿verdad?, al pobre hermano. Decía por ahí un pastor que en cierta ocasión fueron a visitar a un hermano enfermo, ¿verdad? Y el hermano estaba grave. Y entonces pues ellos llegaron y entonces vino uno de los que los acompañaba, ¿verdad?, un diácono. Y dijo, yo voy a hacer la oración. Dijo, hermanos, oremos, dijo. Y se puso a orar, ¿verdad? Y Señor, te lo entregamos. Llévatelo, es tu siervo, que ya no sufra, llévate, te lo entregamos. La señora se puso mala porque dijo, ya lo vinieron a encaminar al cielo, ¿verdad? O sea, es cierto, a veces pueden haber condiciones complicadas de salud, pero nosotros normalmente cuando vamos, oramos pidiendo la misericordia del Señor, ¿verdad? Señor, si es tu misericordia, tú lo puedes sanar. Porque nosotros estamos conscientes, ¿verdad? Y muchas veces yo cuando oro al mismo tiempo digo, Padre, dale a la familia paciencia, dale a la familia fuerza para estar en este momento, dale sabiduría para lo que tengan que hacer. ¿Verdad? Y al hermano que esté enfermo lo ponemos en tus manos, si es tu voluntad sanarlo, levantarlo, ¿verdad? Hermanos, si para Dios no hay nada imposible. Entonces dice el pastor, ¿verdad?, que este diácono, la señora que estaba, la esposa del señor que estaba enfermo, se puso mala también, ¿verdad?, porque lo llegaron a despedir. Posiblemente la condición del hermano, bueno, al final no sé qué habrá pasado, pero a veces, hermanos, nosotros en lugar de animar a la gente, la desanimamos. Incluso, lastimosamente, algunas ocasiones, hasta de piedra de tropiezo servimos. Mire, fíjese que yo ya no fui a la iglesia, ya no vaya. ¿Para qué va a ir? Sí, es que mire que o sea, hermanos, nosotros debemos animarnos unos a otros. La iglesia de Hechos capítulo 2 perseveraba unánimes, dice, en las oraciones, perseveraban unánimes en el estudio de la palabra, en la doctrina, perseveraban unánimes en la comunión unos con otros. O sea, estaban, ¿qué?, pendientes, tenían una buena relación. Mire, hoy no vino la hermana Amanda, que no falta los lunes, ¿qué le habrá pasado? Hoy no vino la hermana Cinia, me han dicho a mí un par de veces, y ella no falta, ¿verdad?, los lunes y los jueves. Hoy no vino, de repente nos damos cuenta. Hay algunos hermanos que no están con nosotros, estamos orando por ellos porque posiblemente están pasando por alguna situación, ¿verdad?, que están resolviendo. Pero esa es la comunión. El hecho de que en algún momento usted ora por sus hermanos, de repente que no ha visto, ¿verdad?, y cuando los ve va y se los expresa. Esa es la forma en que usted lo anima, ¿verdad? Hermano, no lo había visto, pero mire, yo he estado orando por usted. Hay ciertas peticiones que a veces solo las compartimos
a través de la oración. Algunas veces no puntualizamos, pero algunas veces ya se sabe de qué petición estamos orando, o algunas veces pues yo he tenido que enviarle algún mensaje para preguntarle a alguien, mire cómo está su mamá, mire cómo está fulano de tal, mire, no lo hemos visto, y ya le cuentan a uno cómo está la situación, y ya les digo, bueno, vamos a estar orando. Vamos a estar orando. Algunas veces compartimos estas peticiones a través de los grupos de la iglesia, ¿verdad? Y la gente se da cuenta, ¿verdad? Y la gente dice, qué bueno, eso es animarse. Eso es animarse. En algún momento nosotros deberíamos quizás mantener permanentemente esa motivación. Una de las cosas, por ejemplo, que oramos, y yo recuerdo que pusimos la petición en el ayuno, es para que la iglesia pueda sentir ese deseo, ¿verdad? De congregarse, de estar siendo parte activa de la vida de la iglesia. Estaba oyendo ahora por ahí una predicación, porque de repente yo también necesito ponerme a escuchar, ¿verdad?, predicaciones, y el hermano decía, estaba hablando acerca de las 10 vírgenes, ¿verdad?, de las 5 que tenían aceite y de las 5 que se quedaron sin aceite, dice, y el problema es que hoy muchos creyentes que en su momento, ¿verdad?, sintieron aquella emoción, dice, se han quedado sin aceite, porque han dejado de congregarse, han dejado de orar, han dejado de leer, dice, se han quedado sin aceite, y eso es lo tremendo, que va a venir el Señor y mucha gente está creyendo que como hace 20 años aceptó y se bautizó, es salva. Y la Biblia no nos dice eso, ¿verdad? La Biblia nos dice que el que recibió, el que creyó en su corazón, el que confesó con su boca, ese tiene un crecimiento todo el tiempo, y todo el tiempo está perseverando. Está perseverando todo el tiempo, ¿verdad? No es que al inicio, ¿verdad?, y que de repente, después ya eventualmente, y después allá más eventualmente, porque entonces vamos a revisar la parábola del sembrador, ¿verdad? Y ahí es donde mucha gente se va quedando porque lo envuelve el afán de la vida y el mismo mundo. Y aunque de repente, ¿verdad?, quieran tener por allá una su luz, no. La segunda carta de Juan, bueno, de hecho, la segunda carta de Juan solo tiene un capítulo y habla de la perseverancia. Dice que el que persevera y no se extravía, ese sí tiene al Hijo y tiene al Padre. Pero el que no persevera y se extravía, ese no tiene al Padre y no tiene al Hijo. Y muchas veces nosotros creemos, o sea, extraviarse muchas veces no es que dejó de asistir. Extraviarse muchas veces es que tomó otro camino y está creyendo otras cosas y está pensando, eso es extraviarse. No solo es el hecho de que ya no llegó a la iglesia, fulano de tal ya no vino a la iglesia, se extravió. No, hay mucha gente que está en la iglesia, en la congregación, en las congregaciones, pero está extraviada. Sí, porque han acomodado el evangelio a sus condiciones, a sus pensamientos, a sus sentimientos, incluso muchas veces a sus deseos o a su tiempo. Hoy me toca ir, hoy no me toca ir. No, si o creer que los domingos, ¿verdad?, es que el domingo es el día del Señor y los demás días no me acuerdo del Señor. No. Si la motivación de la Escritura es clara, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y Pablo, el escritor a los Hebreos dice claramente, más aún sabiendo, dice,
que aquel día se acerca. Yo, hermanos, a veces pienso, la verdad es que nosotros, ¿cuánto tiempo podemos garantizar más de vida? No podemos. Yo de repente, a veces ya cuando me pongo a leer las noticias y a ver los contextos que se están formando, tratando de crear en torno al pensamiento del ser humano, digo, no, si la venida del Señor está bien cerca. Ahora, ¿cómo está hablando la gente de los extraterrestres, de la invasión, de los ovnis que van a venir? Ay, que ya hay ciertos países que van a liberar la información porque tienen información de los seres de otros planetas. Y yo digo, el problema es que la gente no lee la Biblia. Por ahí dice la Escritura que hay una lucha tremenda contra huestes espirituales de maldad. Y hay que tener mucho cuidado, porque sí pueden haber seres de otro lado. Los demonios no son de otro lado. Y ahí andan. Y pueden tomar cualquier aspecto. Es más, hay que tener mucho cuidado porque dice que incluso pueden vestirse de ángeles de luz. O sea, yo no dudo que haya otro tipo de seres, porque la Biblia lo dice ahí en el contexto espiritual. O demonios que en algún momento puedan personalizar, o sea, presentarse como en forma humanoide, ¿verdad? O sea, eso no lo dudamos. Pero que eso sea, que va a haber una invasión, que nos van a llevar. De hecho, yo siempre he dicho, yo no quiero sonar conspiranoico, ni con tanta situación de esa del final de los tiempos, pero yo creería que eso va a ser lo que van a decir los gobiernos y la gente que se quede. Cuando Cristo levante su iglesia. Se los llevaron los extraterrestres, van a decir. Entonces, por eso es que ya están alimentando la idea. Ya están alimentando la idea. Entonces, yo miro tantas cosas que están pasando a nivel mundial y digo, el Señor está pronto, a las puertas. Y eso, hermanos, debería de volvernos más sensibles, acercarnos más al Señor. Por eso decíamos en la predicación del domingo, ¿verdad?, que Pedro, fíjense cómo muchas veces tiene la palabra del Señor esta conexión tan especial. Pedro decía, para mí no es problema estarle repitiendo esto y para ustedes va a ser bueno. O sea, porque Pedro tenía esa preocupación también, que los hermanos se animaran, se acercaran y estuvieran firmes. Igual Pablo, cuando le escribe a Tesalónica, a los hermanos en Tesalónica, y que nosotros lo tomamos hoy para nosotros, él estaba animando a los hermanos a seguir adelante. Como un padre, dice, exhortándolos. Acuérdese que exhortar es animar, no es regañar. O sea, aquí no estamos para andar regañando a nadie, aquí estamos para animarnos unos a otros, aquí estamos para apoyarnos unos a otros. Filipenses capítulo 2, versículos 1 y 2. Por tanto, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Apoyándonos. Ese sentir en las diferentes situaciones de la vida. Bueno, nosotros decimos que tenemos que reír con los que ríen, ¿verdad? Agradecer con los que agradecen y llorar con los que lloran también. Eso es apoyarse. Esa es una de las cosas, hermanos, que lastimosamente se ha perdido. Ya no es como antes, ¿verdad? Ya no es como antes. De repente, y estoy hablando de manera general, ¿verdad? De manera general, de repente, imagínense cuando alguien va a dar una acción de gracia, qué hermoso es cuando la iglesia viene y se llena. Estoy hablando de manera general, no solo de esta congregación.
¿Cómo se siente esa persona? Apoyada. Estoy dándole gracias al Señor por esta respuesta que me dio, y ahí está la iglesia. Y en momentos difíciles también, ¿verdad? Momentos de duelo, momentos de enfermedad. Estamos pasando por esta situación y qué bueno que la iglesia está ahí. Pero muchas de esas cosas, hermanos, se han ido perdiendo. No debería suceder. Porque nosotros debemos aprender a apoyarnos unos a otros. Eso es importante. Y tercero, también tenemos que apoyarnos, animarnos, pero también en alguna medida orientarnos unos a otros. Porque eso es importante. ¿Por qué orientarnos? Bueno, todos tenemos que direccionar y poner nuestra mirada en Cristo. De hecho, eso dice la Escritura, ¿verdad? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, hermanos, eso debería servirnos para apoyarnos, para animarnos, pero también para direccionarnos. Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. El direccionarnos es como una advertencia también. Ahora, cuán importante es entonces que para poder nosotros ayudar a direccionarnos, pues nosotros tenemos que estar caminando en la dirección correcta. Mire lo que les está diciendo Pablo. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. O sea, ese direccionamiento también en alguna medida tiene que ver con la instrucción. Por eso es que cuando Pablo escribe a los hermanos en Filipo les dice, ¿verdad? En Colosenses les dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Quizás uno de los problemas, hermanos, que enfrenta hoy en día la iglesia es el hecho de cómo se está infiltrando el mundo. Por ahí les compartí algo hace un par de días atrás que dice que nosotros debemos mantener la predicación y la enseñanza del evangelio tal cual es. O sea, la gente no necesita escenarios, no necesita luces, no necesita un montón de cosas que a veces estamos tratando de meter a la iglesia. Lo que la gente necesita es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que cambia vidas, porque la palabra de Dios es la que direcciona esas vidas, porque la palabra de Dios es la que alimenta esas vidas. O sea, si nosotros queremos hacer atractiva la iglesia, y para hacerla atractiva vamos a meterle al mundo para que la gente se sienta bien, ya erramos. Si vamos a dejar de predicar el evangelio tal cual es para que la gente no se sienta ofendida y se sienta cómoda, ya erramos. Entonces nosotros, para poder animar a otros, para poder ayudar a otros, para poder apoyar a otros de la forma correcta, para poder direccionar a otros de la forma correcta, es necesario que tengamos conocimiento de la palabra del Señor. Porque el conocimiento de la palabra del Señor nos va a dar entendimiento. Y ese entendimiento nos va a ayudar a ser sabios. Mire,
La sabiduría, hermanos, es importante en la iglesia. El hecho de la manera en que usted le va a decir algo al hermano, la forma en que se lo va a decir para animarlo, porque usted sabe que muchas veces el problema no está en lo que se dice, sino cómo se dice. ¿Ah? Entonces tenemos que tener ese cuidado para animar al hermano. Ahora, no vamos a ser extremistas tampoco, ¿verdad? Y volvernos legalistas, ¿verdad? Rudimentos de hombres, dice por ahí el apóstol cuando escribe, porque entonces, si nos vamos a los extremos del legalismo o del libertinaje, caemos en el mismo problema. Sí, fíjese que incluso hoy se ha perdido hasta el respeto en muchas de las congregaciones. Y digo yo, se ha perdido el respeto porque pues dentro de la iglesia debería haber cierta normativa, ¿verdad? Que regule algunas cosas. No, pero para que la gente se sienta cómoda, hagamos fiesta, ¿verdad? No, tenemos que tener ese cuidado. Pero para eso nosotros tenemos que estar claros en el conocimiento de la palabra del Señor. Tenemos también, oiga lo que dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos, ¿qué dice? Bien en estar atentos. O sea, siempre lo hemos dicho, no podemos nosotros desligar o tratar de separar la palabra del Señor de la vida cristiana. Porque de hecho la palabra del Señor, decíamos el domingo en el mensaje, nuestra fe se sustenta en la palabra de Dios. O sea, nuestra fe se edifica en la palabra del Señor. Entonces no podemos nosotros alejar la palabra o desconectar la palabra o no tener ese cuidado con la palabra. La experiencia espiritual que tiene el creyente tiene dos fuentes, digámoslo así. La primera es la presencia gloriosa de Dios en nosotros por medio de su Espíritu Santo. La revelación espiritualmente hablando de Dios, que es Cristo, ¿verdad? Pero también tenemos la revelación de parte de Dios, que es la revelación física, la escrita, que es la Biblia. O sea, Jesús es la revelación del Padre, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Pero la palabra de Dios es la revelación física. Y ahí viene la conexión. Por eso es que hay un momento en que la Escritura dice, la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. Pues no podemos desconectar. Hay un momento en que el mismo Jesús cuestiona a los líderes religiosos y les dice, ustedes, dice, conocen las Escrituras. ¿Cómo es posible que no se han dado cuenta que ellas son las que dan testimonio de mí? Escudriñenlas, ¿verdad? Eso les está diciendo. Ustedes escudriñan las Escrituras, ¿verdad? Pero no se han dado cuenta que ellas son las que dan testimonio de mí. Por poco y les dice, léanlas bien. Porque es lo que muchas veces pasa. Tenemos la palabra de Dios con nosotros, pero no nos tomamos el tiempo. Les decía hoy a los muchachos en la tarde, teníamos la clase con ellos y yo les decía, porque estamos hablando de la oración, y yo les decía, miren, hay un fenómeno lastimosamente en el contexto de iglesias, y es que el culto de oración y el culto de estudio bíblico deberían ser los que más se llenen, porque son dos pilares determinantes de la vida espiritual, pero pasa todo lo contrario. Son los que menos llenos están. Entonces, en alguna medida, como dijo por ahí un predicador famoso,
Es la muestra de la condición espiritual muchas veces de quienes van a la iglesia. Entonces para nosotros es una necesidad, porque para la vida del creyente la oración y la palabra del Señor son importantes, son determinantes, necesarias. No las podemos ver de menos. Y en toda la Escritura nosotros encontramos esa motivación. Si de repente decimos, bueno, entonces vayamos al ejemplo de Jesús, porque nosotros somos cristianos, discípulos, seguidores de Cristo. ¿Qué es lo que más hacía Cristo? Orar y compartir la palabra. Orar y enseñar. O sea, era lo que más hacía, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros también deberíamos dedicar en la medida del tiempo que podamos. Efesios capítulo 4, verso 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Oiga bien, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermanos, yo estoy plenamente convencido de que ser un hijo de Dios es un privilegio. ¿O no cree usted así? ¿Ah? El hecho de que el Creador Dios Todopoderoso se convierta en nuestro Padre. Que nosotros, ¿quiénes éramos o qué valor teníamos? Y Cristo murió por nosotros. Mire qué maravilloso. Por toda la humanidad, por supuesto. ¿Verdad? Pero el Señor da la opción. Pero qué privilegio tan grande el ser llamados hijos de Dios. Qué privilegio tan grande el servir al Señor. Pero debemos hacerlo de la forma en que a Él le agrada y de la forma en que Él lo espera. Hay un momento en que Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que usa bien la palabra, que no tiene nada de qué avergonzarse. Entonces digo yo, así funciona el Evangelio. Si no lo vivimos de forma completa es porque no lo hemos entendido, y si no lo vivimos de forma completa no vamos a entrar. No se puede. Es como que usted vaya a comprar algo que ya sabe cuánto vale y lleva menos, ¿verdad? Porque si a usted ya le dijeron que va a ir a comprar algo que usted necesita, usted va a ir a, digamos, un saco de algo, ¿verdad? Y ya usted va a ir a comprar un saco de frijoles que ya le dijeron que vale $100. Pero viene usted y agarra 80 y se va con los 80. Y llega y vengo a comprar un saco de frijoles. Pero fíjese que solo traigo 80. ¿No le dijeron que valía 100? Sí me dijeron, pero solo traigo 80. ¿Se lo van a vender? 3 arrobas. Sí es. No, porque solo se venden completos los sacos. Ah, no, pero solo traigo 80. Ajá. Ajá. No funciona así. O sea, si yo a través de la revelación escrita de la palabra del Señor sé lo que el Señor quiere de mí, por eso es que Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Si yo a través de la revelación de la palabra del Señor sé cómo tengo que vivir, qué tengo que mostrar como fruto, si no lo hago, no puedo estar esperando que el día que el Señor levante su iglesia yo me vaya a ir con Él. Ah, bien, pero yo lo estoy esperando. Sí, usted puede estarlo esperando, pero usted no está cumpliendo, usted no está viviendo como tal, sabiendo que el Señor, ¿verdad? Eso espera de nosotros. Hay un momento en que el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Hermanos, os ruego
por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Es una súplica. Pero yo voy a vivir como yo quiera y cuando el Señor venga me voy con Él. No. Por eso es que Pablo le está diciendo a los hermanos en Tesalónica, como padre los he animado, como padre los he exhortado, pero también vivan como es digno, con ese llamamiento con el cual han sido llamados. Y esa es la motivación para nosotros. Mirad pues, dice Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Que el Señor, hermanos, nos ayude. Oiga bien, que el Señor nos ayude a tomar en serio estas palabras. O sea, animémonos unos a otros, apoyémonos unos a otros, pero también vivamos como es digno del evangelio de aquel que nos llamó a su gloria. Vamos a orar. Gracias, Padre, por el tiempo que nos has permitido este día de poder aprender de tu palabra, Señor, que nos edifica, tu palabra que nos anima, tu palabra que nos ayuda. Oramos para que pueda crecer el deseo en esta congregación y en todas las congregaciones, Señor, y en todas las iglesias, el deseo de honrarte y hacer las cosas como son agradables para ti. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado. Oramos siempre por nuestros hermanos que están pasando por situaciones complicadas y difíciles para que puedan ser ayudados en sus diversas necesidades también. Llévanos con tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos vemos, si Dios permite, el sábado a las 4 de la tarde en el culto especial de acción de gracias de hermana Amarillita Rivera. Dios les bendiga.